el programa de hoy, tras tiroteo en escuela de México, exigen a autoridades fortalecer la vida y la familia. Vaticano recuerda posición del Papa Francisco sobre celibato sacerdotal. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Eddie Rodríguez Moret. Empezamos el noticiero contándoles que el Papa emérito Benedicto XVI y el cardenal Robert Sarah publicaron un libro en el que se aborda de manera específica el sacerdocio y el celibato en la Iglesia. El cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, escribió un libro sobre el sacerdocio y el celibato sacerdotal con la contribución del Papa emérito Benedicto XVI. La obra, titulada en español Desde lo más profundo de nuestros corazones, será publicada en Francia este 15 de enero por la editorial Fayard. En su participación, Benedicto XVI destaca la importancia del celibato al abandonar un posible dominio terrenal y añade que esta vocación se vuelve esencial para que el acercamiento a Dios pueda seguir siendo el fundamento de la vida de los sacerdotes. Según se lee en el libro, el Papa emérito afirma que el sacerdocio no puede alcanzar su pleno significado si nos ajustamos a las reglas de propiedad y a las actitudes de la vida que se practican comúnmente hoy en día, y añade que no puede haber estabilidad si no ponemos nuestra unión con Dios en el centro de nuestra vida. Asimismo, Benedicto XVI recuerda que sin la renuncia a los bienes materiales no puede existir un sacerdocio y añade que el llamado de seguir a Jesús no es posible sin este signo de renuncia a todos los compromisos. En esta línea, el Papa emérito cuestiona qué significa ser sacerdote de Jesucristo y subraya que la esencia del ministerio presbiteral es estar delante del Señor con la Eucaristía como centro de la vida sacerdotal. Y continuando con el tema, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el cual recordó la posición del Papa Francisco sobre el celibato sacerdotal. En un comunicado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, abordó la posición del Papa Francisco sobre el celibato sacerdotal, luego de conocerse la publicación del libro titulado Desde lo más profundo de nuestros corazones, del cardenal Robert Sarah, y que contó con la contribución del Papa emérito Benedicto XVI, el cual trata temas como el sacerdocio y el celibato sacerdotal. En ese sentido, Bruni recordó las palabras del Papa Francisco pronunciadas durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Panamá, en la que dijo una frase de San Pablo VI: «Prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato». En aquella ocasión, el pontífice destacó que el celibato es un don para la Iglesia y comentó no estar de acuerdo con permitir el celibato opcional. Como se sabe, este 15 de enero será publicado en francés el libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, escrito por el cardenal Sarah. En esta obra, el Papa emérito escribe un artículo señalando que sin la renuncia a los bienes materiales no puede existir un sacerdocio, y añade que la llamada a seguir a Jesús no es posible sin este signo de libertad y de renuncia a todos los compromisos. El típico coro de eclesiásticos progresistas arremetió ante todo contra el Papa emérito, diciendo que por su debilidad mental a su edad no podía él querer publicar un texto para defender el celibato sacerdotal. Increíble. Cuando eso no tuvo resultado, no fue creíble porque se han publicado extractos de un texto de altísima calidad intelectual, entonces arremetieron contra el cardenal Sarah, diciendo que le estaba manipulando al Papa emérito para publicar un texto que nunca quiso publicar. Bueno, este texto consiste de 2 artículos, uno publicado por el Papa emérito y uno publicado por el cardenal Sarah, y una introducción y una conclusión que anteriormente iba a ser publicada como de mutua autoría. El Papa emérito ha decidido que solamente el artículo que él ha escrito sea de su autoría y los demás textos sean atribuidos solamente al cardenal Sarah. Y es muy interesante ver lo que el Papa emérito trata, entre otras ideas muy interesantes en este artículo, donde él resalta la unidad del sacerdocio del Antiguo Testamento, que fue establecido por Dios,
y el sacerdocio del Nuevo Testamento, que existe para ofrecer el sacrificio eucarístico. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, en los días que ofrecía el sacrificio, que eran periódicamente de vez en cuando, tenía que abstenerse de relaciones conyugales. En el Nuevo Testamento, con la celebración diaria del sacrificio eucarístico, no de animales, sino de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se entendió el sentido de por qué el Señor Jesucristo invita a algunos a renunciar a los actos conyugales como tales por el reino de los cielos, para ofrecer el sacrificio del Cordero que redime al mundo. Así es, Eddie, creo que es un texto con mucha profundidad, con mucha riqueza y deberíamos también entrar nosotros un poquito más en la profundización de este texto. Y sobre todo algo que quiero aclarar o destacar es que muchas veces algunos medios de comunicación, incluso algunas personas individuales en redes sociales, están compartiendo información y generando una polémica de hechos que no son concretos, que no han sucedido, sino que parten de simples especulaciones. Así que de alguna manera creo que sí tenemos que tener este deber y esta responsabilidad de publicar lo que realmente ha sucedido, lo que se ha dicho, verificar las fuentes, sobre todo eso es lo más importante, para después emitir algún tipo de comentario con responsabilidad. Por otro lado, el Papa Francisco presidió una misa esta mañana en Casa Santa Marta y lamentó el mal que hacen los cristianos incoherentes que no dan testimonio. En una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco lamentó la incoherencia de los bautizados que no dan buen testimonio y pidió a Dios que todos tengan autoridad, no en mandar y hacerse oír, sino en ser coherente, ser testigo y por lo tanto ser compañeros en el camino del Señor. Qué mal hacen los cristianos incoherentes que no dan testimonio y los pastores incoherentes, esquizofrénicos que no dan testimonio. En ese sentido, el Santo Padre reflexionó sobre un pasaje del Evangelio de San Marcos, donde se cuenta que Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad, a diferencia de los escribas, pero esa autoridad era de estilo noble y coherente con lo que enseñaba y lo que hacía. Siguiendo con su discurso, el pontífice manifestó que como los escribas no eran coherentes, Jesús califica esta incoherencia como hipocresía. Ante esto, el Santo Padre señaló que la hipocresía es la forma de actuar de quienes tienen la responsabilidad de la gente, pero no son coherentes. En ese sentido, el Papa lamentó que muchas veces se tenga que tolerar en la Iglesia este tipo de incoherencia. Y ahora les contamos que el Frente Nacional por la Familia lamentó los hechos ocurridos en México tras el tiroteo causado por un estudiante de 11 años. Y en ese sentido alentó a las autoridades y padres a trabajar por una cultura a favor de la familia y la vida. Tras el tiroteo causado por un estudiante de 11 años en una escuela de Torreón, al norte de México, el Frente Nacional por la Familia expresó sus condolencias a las familias de los afectados y alentó a las autoridades y padres a trabajar por una cultura a favor de la familia y la vida. El presidente de esta organización, Rodrigo Iván Cortés, lamentó los hechos ocurridos y señaló que ven con profundo dolor que los pequeños también entren a una anticultura de la muerte. Y es que el pasado 10 de enero, el menor de 11 años ingresó con 2 armas al colegio Miguel de Cervantes en Torreón, en el estado mexicano de Coahuila, y disparó a una profesora de 50 años, así como a un grupo de alumnos que se encontraban cerca durante el tiroteo. Luego del ataque, el menor se suicidó. Las autoridades reportaron el fallecimiento de la profesora, mientras que 5 estudiantes y un profesor de educación física resultaron heridos. Según dieron a conocer, el menor estaba vestido de forma similar a Eric Harris, uno de los 2 jóvenes que provocó una masacre en la escuela estadounidense de Columbine en 1999. Ante este panorama de violencia, Rodrigo Iván Cortés comentó que en cada mes de 2019 en México se rompieron los récords de violencia y homicidio. En ese sentido, hizo un llamado a que las autoridades mexicanas reflexionen y se den cuenta que lo que más se necesita ahora es fortalecer la familia y proteger la vida.
Y en una conferencia de prensa, el obispo auxiliar de Morelia en el estado mexicano de Michoacán, Monseñor Juan Espinosa Jiménez, animó a mantener una cultura de paz. El obispo auxiliar de Morelia en el estado mexicano de Michoacán, Monseñor Juan Espinosa Jiménez, alentó a trabajar este año para forjar una cultura de paz. Así lo dijo en una conferencia de prensa, donde además señaló que con el inicio del 2020 aflora el deseo de superarnos y ser cada vez mejores. Ser mejor implica dedicación, esfuerzo y sacrificio. Decidamos que este año 2020 sea un tiempo de responder a los retos y momentos de prueba, pero también de alegrías y satisfacciones. Asimismo, el prelado mexicano animó a que este año sea la gran oportunidad para mejorar la situación de los pueblos, ya que aseguró se puede transformar la actual situación de violencia e inseguridad que padecen los estados de Michoacán y Guanajuato, debido a factores económicos, políticos, sociales y culturales. La familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, entre otros, son actores sociales que tienen una relevancia mayor en la tarea de forjar una cultura de paz, sin dejar a un lado el papel de los gobiernos mediante sus políticas públicas orientadas a favorecer una cultura de la paz. Finalmente, Monseñor Espinosa Jiménez destacó que México es un pueblo de tradiciones con profundas raíces cristianas, amante de la paz, solidario y que sabe encontrar en medio de las situaciones difíciles razones para la esperanza y la alegría. En otros ámbitos, en Venezuela, los obispos del país denunciaron que la emergencia humanitaria se está agravando. Veamos. En una reciente carta fraterna publicada por la Conferencia Episcopal de Venezuela, los obispos denunciaron que la crisis social, económica y política que golpea al país, lejos de superarse, se agrava y viola el derecho fundamental a la vida, a la integridad y al desarrollo. En este sentido, los prelados se comprometieron a apoyar a todos, especialmente a quienes pasan hambre, desolación, desatención médica, cárcel por motivos políticos, persecución y maltrato de su dignidad. Además, agregaron que para lograr el cambio requerido en Venezuela, es necesario que las personas tengan la mirada puesta en los principios y valores fundamentales, sin dejarse manipular por quienes quieren comprar su conciencia con dádivas o con falsas promesas y expectativas. Por otra parte, frente a los últimos acontecimientos de atropello a la Asamblea Nacional, los obispos exigieron que los miembros de las Fuerzas Armadas se guíen por la sana conciencia de su deber, sin servir a parcialidades políticas, respetando la dignidad y los derechos de toda la población, como juraron ante Dios y la patria. Finalmente, los prelados venezolanos agradecieron a los diferentes países e iglesias que han acogido a quienes han emigrado, dándoles una oportunidad de vida para ellos y sus familias. La hambruna, la desnutrición, las enfermedades crónicas, causas de la miseria, un panorama que en algún momento podríamos pensar está justificado por una situación natural de sequía o en fin, un desastre natural, no es el caso en Venezuela. Es una emergencia causada por los seres humanos, concretamente por una persona con nombre y apellido que todos conocen, que es el señor Maduro, que no ve, no se entiende, no se halla fuera del poder en Venezuela, a pesar de la muerte y el sufrimiento que lamentablemente está causando. Y ante esto, la Conferencia Episcopal Venezolana justamente reconoce que todos somos corresponsables por esta emergencia y llama a las fuerzas del orden a asumir su responsabilidad en aras del servicio que justifica su existencia a la población antes que cualquier poder que está actuando en contra de la población. De acuerdo, yo también me saltó a la vista este tema del llamado concreto a las Fuerzas Armadas a tratar de conmoverlos de alguna manera para que tomen conciencia y empiecen a actuar en favor de los derechos humanos y de la dignidad, más allá de sus propios intereses individuales. Otro tema que es importante destacar es que los países que estamos en la acogida de nuestros hermanos venezolanos tenemos que tener una buena actitud y tratar de ser empáticos con la situación que están viviendo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos panameños animan a fortalecer la familia y distribuir equitativamente la riqueza.
Y por crisis alimentaria, Cáritas Argentina atendió a más de 2.300 familias. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de vuelta en EWTN Noticias y les contamos que los obispos de Panamá animaron al pueblo a fortalecer la familia y distribuir equitativamente la riqueza. En un comunicado emitido hace unos días por la Conferencia Episcopal Panameña, con motivo de su Asamblea Ordinaria número 211, los obispos de este país centroamericano hicieron un llamado a fortalecer la familia fundada sobre la unión del hombre y la mujer, así como a promover una distribución equitativa de la riqueza. En este sentido, los prelados panameños reafirmaron que la familia, constituida sobre la unión del hombre y la mujer, es la base de la sociedad donde se aprende desde el inicio de la vida a reconocer, valorar y relacionarse con los otros a través del respeto, de un amor gratuito e incondicional y asumir responsabilidades en el bien común. Por otra parte, expresaron su preocupación por la violencia en Panamá, exhortando a que la lucha contra la delincuencia no se reduzca a operaciones represivas y punitivas, sino que debe ir acompañada de un análisis serio de los motivos que la originan, así como la concreción de políticas de prevención y seguridad. Por último, la Conferencia Episcopal Panameña afirmó que ante un panorama poco esperanzador, sí es posible edificar al país, con la conciencia de que todos pongan de su parte y seguros de que Dios no los abandona, sino que camina al lado de su pueblo y los bendice. Este llamado de los obispos en Panamá nos hace reconocer el rol fundamental de la familia, constituida por la entrega mutua del padre y la madre hasta generar hijos que se benefician de esa comunión de vida y de amor que es la familia. A partir de familias que cumplen con su misión y viven en plenitud su misión, es que se puede ir tejiendo este tejido social de la familia nacional, donde nadie es excluido, donde los más débiles son un objeto particular de atención, como lo sería el más débil o el enfermo en una familia. No sería el excluido, sería el privilegiado, por así decirlo, de la atención de la familia, pues a partir de esa vida es que se puede también construir un tejido social donde no haya nadie excluido y es más, los que están en situación de desventaja sean favorecidos por la familia, que es la nación. Así es, la estabilidad de los países de nuestra región, que últimamente ha estado tambaleando un poco, está justamente en rescatar el valor del núcleo de la sociedad, que es la familia. Y por otro lado, también creo que es importante escuchar la voz de la Iglesia como un termómetro de lo que está sucediendo en los distintos países y tratar de acompañarlos con nuestras oraciones y sobre todo también apoyar, por otro lado, en nuestra vida cotidiana y con la formación de nuestra familia. Así es. Y ahora nos vamos hasta El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos tiene el último acontecer de la Iglesia en este país. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles que este próximo domingo 19 de enero se llevará a cabo un encuentro de peregrinos que asistieron a la pasada Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. El primer encuentro de peregrinos que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud se llevará a cabo este próximo domingo 19 de enero a las 9 de la mañana en el Colegio Guadalupano, en el marco del primer aniversario de la JMJ 2019 celebrada en Panamá. El evento ha sido organizado por la Comisión Episcopal de la Juventud y tiene como propósito dar a conocer testimonios y agradecimientos de los peregrinos que tuvieron la oportunidad de asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. En otras noticias, les comento que tuvimos la oportunidad de conversar con dos hermanas salvadoreñas artesanas que promueven diferentes advocaciones marianas a través de productos artesanales con ilustraciones creativas para niños.
Son 2 es una marca salvadoreña creada por las hermanas Celina y Marta Hernández, quienes no tenían trabajo y en la necesidad confiaron mucho en Dios, en su providencia y decidieron poner sus dones y talentos para la creación de productos artesanales con diseños católicos. Su trabajo ha destacado por la elaboración de diferentes diseños alusivos a las advocaciones marianas, para que los niños y adultos puedan portar en estuches, almohadas, cuadros, llaveros y bolsos para cargar Biblias durante los retiros. De esta manera, Marta y Celina, además de trabajar en lo que les gusta, también ayudan a construir el reino de Dios, promoviendo la devoción a la Virgen María. Entre ellas está la Virgen Inmaculada Concepción, Virgen de Guadalupe, Virgen Santa María, Reina de la Paz, Virgen del Carmen, Virgen de la Medalla Milagrosa, entre muchas otras advocaciones que se ven representadas en los diseños de estas 2 hermanas que colocaron su proyecto en las manos de Dios. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informó para EWTN Noticias Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara, por la información. Por otro lado, les contamos que Cáritas Argentina informó que atendió a más de 2.300 familias en comedores sociales y también distribuyó toneladas de alimentos. Veamos. En el marco de la emergencia alimentaria declarada en 2019, Cáritas Argentina señaló a través de un comunicado que atendió 2.358 familias en comedores sociales y con el apoyo del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, distribuyó 810 toneladas de alimentos cuyo valor aproximado alcanza los 77 millones de pesos, es decir, unos 128.819 millones de dólares. Por otro lado, señaló que recaudó fondos para atender a 755 niños y a 2.358 familias en comedores y merenderos de 8 diócesis. Los representantes de Cáritas indicaron además que el despliegue logístico que requiere este trabajo de asistencia exigió mucho, pero a pesar del esfuerzo de los voluntarios, aún existe un alto porcentaje de personas en situación de pobreza. En ese sentido, señalaron que la realidad del hambre y de los que sufren es dura, pero la Iglesia, a través de Cáritas, da esperanza a la gente, teniendo como modelo a Cristo, quien sirvió con sencillez y humildad. Cabe señalar que Cáritas Argentina da respuesta a las problemáticas sociales de las comunidades excluidas y de las personas en situaciones de pobreza y emergencia del país. Entre sus programas ofrece ayuda inmediata con 180.000 bolsones de alimentos al mes y 600.000 viandas. En otros temas, la familia vicentina sostuvo un encuentro mundial para identificar los desafíos que les deparan. Conozcamos los detalles. Durante 4 días, miembros y jefes de los distintos órganos e instituciones que componen a la familia vicenciana en todo el mundo sostuvieron un encuentro mundial en Roma que concluyó el 12 de enero. El evento fue una ocasión histórica para dar a conocer los proyectos de la congregación e identificar los desafíos que deparan a los fieles con el carisma de San Vicente de Paúl, así como un momento de discusión y conocimiento de las diversas ramas de la familia. Entre los desafíos que esperan a los integrantes de este carisma se encuentran la formación y espiritualidad, la educación escolar, salud, iniciativas globales de la congregación en respuesta a solicitudes particulares, como en el caso del llamado del Papa en el Laudato Si, y acciones en caso de una catástrofe humanitaria. Por otro lado, es importante destacar el proyecto 13 Casas, promovido por la familia vicenciana, el cual abarcó diversos focos de ayuda, como la atención a víctimas de desastres naturales o proporcionar un mejor alojamiento a las personas que viven en barrios marginales. Pero no todos los proyectos de la campaña 13 Casas previnieron la construcción de hogares, ya que en España y Colombia los vicentinos organizaron servicios de sensibilización para satisfacer a los más pobres que viven en las calles, y en Perú apoyan a refugiados venezolanos que huyen de su país. Ahora les contamos que en Estados Unidos miles de jóvenes universitarios participaron de un encuentro en el que tuvieron la gran oportunidad de estar frente al Santísimo Sacramento, participar de diferentes eucaristías y escuchar a grandes ponentes. Veamos.
Miles de jóvenes universitarios católicos estadounidenses participaron durante varios días de un evento en Phoenix, Arizona, en el que, entre otras actividades, asistieron a misas y momentos de adoración eucarística. El encuentro fue organizado por la Fraternidad de Estudiantes Universitarios Católicos, Focus, y tuvo como lema, «Fuiste hecho para la misión». Los participantes además recibieron la oportunidad de escuchar a destacados oradores como el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal alemán Gerhard Müller, quien en una Eucaristía alertó sobre el veneno mortal que paraliza a la Iglesia y propuso la verdad del Evangelio, viviendo la fe como antídoto para combatirlo. Otro de los conferencistas fue el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, quien habló acerca de la importancia de la amistad con Cristo e invitó a los presentes a tomar conciencia del amor del Señor por cada uno. Cabe resaltar que el evento Focus no fue exclusivo para estudiantes universitarios, ya que incluyó actividades para ayudar a quienes trabajan en la universidad con la finalidad de capacitarlos en ser mejores misioneros de las familias, parroquias y lugares de trabajo. Pero esta es la iglesia que queremos ver, ¿o no? Una iglesia donde los jóvenes adoran al Señor eucarístico y justamente también lo pueden hacer porque son jóvenes bien formados en su fe, como para poder compartirla con sus contemporáneos. Y eso es lo que caracteriza a Focus, son las fuerzas de Focus, una formación según la doctrina y también la capacidad de poder dar razones para poder ayudar a las personas a superar las dificultades y dudas que tienen con respecto a la fe católica, y ese conocimiento de la fe te enciende, ese amor de la verdad, y lo llevas a la oración, y tu oración es una oración mucho más plena, más rica, más profunda, y de esa manera también pueden ellos compartirla mejor con sus contemporáneos. Así es, espacios como este tienen un valor incalculable, y también el hecho de que estén compartiendo muchos jóvenes en un mismo espacio y formando comunidad es algo que poco a poco también va a fortalecer el entorno en el que ellos viven precisamente. Así es, amigos, y con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.